¿Cómo están, queridos estudiantes de grado quinto? Para mí es de una alegría enorme poder nuevamente estar con ustedes en la clase de lectura y poder continuar con el proceso académico correspondiente. Iniciemos. Como siempre, considero que iniciar con una oración es lo más importante. Así que les pido que oremos juntos. Gracias, Dios mío, por este nuevo día que me regales, porque puedo contemplar el sol nacer. Gracias por la familia, mis amigos, aquella gente que me rodea. Te pido no te olvides de los niños de este mundo, aquellos que no tienen que comer, sin techo, los desamparados. Gracias, Dios, por escucharme y guiar uno de mis pasos. Amén. Entonces, nosotros siempre tenemos que ser agradecidos. Bueno, chicos, agradecidos por la vida, agradecidos porque digamos, en este momento nuestros papitos, nuestra familia nos dan las herramientas para que continuemos nuestro proceso. Yo sé que no es fácil y estamos de acuerdo que no es fácil, pero es importante que siempre demos las gracias por tener las herramientas para trabajar. A pesar de que estamos lejos, nosotros los acompañamos como institución y esperamos que ustedes tengan un ciclo de desarrollo académico entre comillas, con la normalidad que se necesita. Es importante que tengamos siempre calma, no se desesperen. De pronto en algún momento nosotros nos desesperamos al hacer las actividades, ¿sí? Pero es mejor que las hagan con calma, con tranquilidad, tengamos paciencia también a nuestros papitos, a nuestras mamitas, porque lo que está pasando no es fácil para absolutamente nadie y fue un cambio repentino de un momento a otro, que es más bien pidamos para que todas estas cosas que nos están pasando en este momento empiecen a calmarse y empezamos a entender que es una etapa de transición en donde vamos a aprender y estamos aprendiendo muchas cosas de esta etapa de cuarentena. Una, a dialogar, dos, a estar en familia y tres, a saber que sí o sí tenemos que tener un proceso de autocuidado impresionante. Ya sabemos que cuando regresemos a nuestras actividades normales nos vamos a tener que bañar las manitos con frecuencia. Si estamos con gripita vamos a tener que tener siempre nuestro tapabocas, mantener nuestro gel antibacterial. O sea, que esto no sea algo que se quede en el pasado y se olvide, sino que sea algo que nos dé un aprendizaje continuo, ¿vale? Iniciamos. ¿Qué es importante? Entonces ustedes saben que es importante que tengamos nuestro cuadernito a la mano, un esferito o el lápiz y vamos tomando apuntes de las actividades que vamos a realizar en esta clase. Las actividades que realizamos en la clase de lectura son actividades supremamente tranquilas, que ustedes tienen 8 días para hacer la entrega. Entonces, con calma vamos a realizar las actividades, pero digamos que mi punto de vista es que hagan las actividades inmediatamente terminan de ver el video para que no se les acumule tantas actividades, ¿vale? Para que no se les acumulen todas las cosas al mismo tiempo y no tengamos de pronto más adelante dolores de cabeza por todo lo que nos toca hacer. Además, también quiero agradecer la responsabilidad a todos aquellos estudiantes que ya entregaron las actividades de la semana anterior. Si tú no las has entregado y te hace falta la de la semana anterior, te voy a dar chance solamente esta semana de entregar lo que no hayas entregado. ¿Por qué? Porque quiero que todos estemos hablando en la misma línea y estemos trabajando en la misma línea, ¿vale? Y a partir de la otra semana solo recibo las actividades de esa semana, ¿vale? Así quedamos con eso. Recuperamos lo de la semana anterior porque yo sé que era un proceso de empalme en donde pues era evidente que de pronto íbamos a tener algunos inconvenientes, pero ya a partir de la otra semana vamos a estar al diario, ¿vale? Haciendo las actividades correspondientes durante la semana. Recordemos o repasemos un momentico. Entonces nosotros hablábamos de comprensión lectora. Entonces hablábamos de que la comprensión es entender lo que leemos, entender lo que escuchamos, entender las imágenes que vemos, ¿cierto? Es un proceso que me permite apropiarme del conocimiento, es decir, dejar de apreciar como simple la información o aquello que yo lea. Entonces, que todo lo que yo lea me dé algo, me deje algo, ¿cierto? Entonces, que si leo un cuento, entonces, ¿para qué me sirvió la lectura de este cuento? ¿Cuáles son los personajes? ¿En qué lugar se hizo? O sea, como hacer un plan completo del proceso lector que yo estoy haciendo. Si estoy haciendo, por ejemplo, la lectura de un proceso en audiolibro, en Listen, en donde yo coja y ponga un audiolibro, porque eso también lo pueden hacer y es el leer a través de audiolibros mientras estás lavando la loza, mientras estás ayudando a la mamá, tú puedes poner y empezar a hacer la lectura de un libro. Es importante que a medida que se vaya haciendo la lectura de este libro, tú te vayas imaginando las cosas que pasan dentro de este libro, ¿vale?
si estamos leyendo un documento académico, este documento académico también tiene una importancia y es generar preguntas todo el tiempo en donde te digas, estoy entendiendo el texto, estoy entendiendo lo que me quieren decir, comprendo cuál es el concepto que me están dando, ¿vale? Siempre es importante tomar nota. Acuérdense que estábamos hablando de los mapas mentales y los mapas conceptuales. Acuérdense que los mapas conceptuales son todos aquellos mapas que tienen conceptos específicos. Entonces, ejemplo, la lectura es, y entonces el concepto de la lectura es, tiene estas características y se desarrolla de esta manera. Y el mapa mental es el centro, por ejemplo, de la lectura y cuáles son las partes de la lectura, sus características y su origen, de una manera visual, de una manera visualmente maravillosa, en el sentido en que tiene muchos colores, puedes dar un punto de vista tuyo, o sea, el mapa mental es más una apropiación individual del tema, ¿listo? Entonces, ¿cómo yo tomé el tema? ¿Cómo hice para trabajarlo? ¿Ok? Hasta ahí vamos dentro del proceso de la primera clase. Vamos a escuchar un cuento, yo se los voy a leer y la idea es que no necesariamente ustedes lo sigan con la lectura, pero sí es importante que empecemos a tomar nota de qué. Las palabras que no conozcamos o que no tenemos, digamos, mayor exactitud de qué son, lo que ustedes consideren más importante, igual vamos a realizar dentro de la lectura, voy a realizar pausas para hacer un proceso de comprensión general del cuento, ¿listo? El cuento no es muy difícil, de hecho es un cuento muy tranquilo, pero que la idea es que empecemos a hacer lecturas de cuentos, digamos, un poco más avanzados, ¿vale? ¿Mi objetivo cuál es? Mi objetivo es que podamos llegar incluso a hacer una lectura de un libro durante lo que nos queda de los siguientes periodos, ¿vale? Para que entendamos que nosotros podemos leer un libro de una manera tranquila y controlada. Cuando nosotros nos dicen leer un libro, nosotros ya decimos, no, qué dolor de cabeza, ahora en cuánto tiempo me voy a leer el libro y por qué tengo que leerlo. Entonces, lo que yo quiero es que nos empecemos a enamorar de la lectura y lo vamos a hacer a través del listen, a través de escuchar al otro leer y de la comprensión que yo le puedo hacer a la lectura. El cuento se llama El gran lío del pulpo. Entonces, acá frenamos un momentito. Entonces, ya miramos que es el gran lío del pulpo. Entonces, cuando nos referimos al lío, nos referimos a problema o inconveniente, ¿cierto? Entonces, ya nos imaginamos al pulpo en un inconveniente, en una problemática en específica. Sabemos que el pulpo, ¿qué es? Pues el pulpo es un animal que vive ¿dónde? En el mar. Entonces, ya ahí ya tenemos un concepto, un contexto general de la lectura que nosotros vamos a desarrollar. Iniciamos la lectura. Había una vez un pulpo tímido y silencioso, que casi siempre andaba solitario, porque aunque quería tener muchos amigos, era un poco vergonzoso o penoso. Un día, el pulpo estaba tratando de atrapar una ostra muy escurridiza, y cuando quiso darse cuenta, se había hecho un enorme lío en sus tentáculos, y no podía moverse. Trató de liberarse con todas sus fuerzas, pero fue imposible. Así que tuvo que terminar pidiendo ayuda a los peces que pasaban. A pesar de la enorme vergüenza que le daba que le vieran hecho un nudo. Muchos pasaron sin hacerle caso, excepto un pececillo muy gentil y simpático, que se ofreció para ayudarle a deshacerse de todo aquel lío de tentáculos y ventosas. El pulpo se sintió aliviadísimo cuando se pudo soltar, pero era tan tímido que no se atrevió a quedarse hablando con el pececillo para ser su amigo, así que simplemente le dio las gracias y se alejó de allí rápidamente. Luego se pasó toda la noche pensando que había perdido una estupenda oportunidad de haberse hecho amigo de aquel pececillo tan amable. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, acá ya tenemos un contexto general del cuento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el contexto? Entonces, un pulpo que tenía hambre y estaba buscando comida, era ¿una qué? Una ostra, muy bien. Y que en medio de buscar la ostra, que era bastante escurridiza, se hizo un lío de tentáculos, ¿cierto? Entonces nos hicimos un lío de tentáculos y no se pudo desatar, entonces tuvo que pedir ayuda de los peces que iban transitando, pero el problema era que él era muy penoso. Entonces, como era tan penoso,
le costaba pedir la ayuda, pero pues sin duda alguna, por más penoso que fuera, pues le tocaba, porque no se iba a quedar con ese enredo ahí de tentáculos y ventosas, ¿cierto? Entonces un pececillo muy gentil, como lo dice el cuento, decidió colaborarle, ¿cierto? Y lo que hizo el pulpo fue darle las gracias y irse. Pero en ese momento, digamos que él lo pensó por lo mismo pena que tenía de pronto de que lo hubieran visto en esta situación. Y al igual se quedó pensando como, bueno, perdí la oportunidad de tener un amigo, ¿cierto? Y un amigo que ayuda, un amigo solidario. Continuemos. Un par de días después estaba el pulpo descansando entre las rocas, cuando notó que todos nadaban apresurados. Miró un poco más lejos y vio un enorme pez que había acudido a comer a aquella zona. Y ya iba corriendo a esconderse, cuando vio el horrible pez estaba persiguiendo precisamente al pececillo que le había ayudado. El pececillo necesitaba ayuda urgente, pero el pez grande era tan peligroso que nadie se atrevía a acercarse. Entonces el pulpo, recordando lo que el pececillo había hecho por él, sintió que tenía que ayudarle como fuera, y sin pensarlo ni un momento, se lanzó como un rayo, se plantó delante del gigantesco pez y antes de que éste pudiera salir de su asombro, soltó un chorro de tinta más grande de toda su vida. Agarró al pececillo y corrió a esconderse entre las rocas. Todo pasó tan rápido que el pez grande no tuvo tiempo de reaccionar, pero enseguida se recuperó y ya se disponía a buscar al pulpo y al pez para zarpárselos, cuando notó un picor terrible en las agallas, primero, luego en las aletas y finalmente en el resto del cuerpo, y resultó que era un pez artista que adoraba los colores, y la oscura tinta del pulpo le dio una alergia terrible. Entonces, hasta ahí ya tenemos otro contexto. Entonces ya vimos que en el primero fue el pececillo el que le colaboró al pulpo por el enredo que tenía de sus tentáculos y de sus ventosas, ¿cierto? Y ahora es el pez el que necesita ayuda porque se lo iba a comer un pez muchísimo más grande. Esa es la ley de la naturaleza, ¿no? Pero entonces en ese momento el pulpo, por más miedo que tuviera a ese pez más grande, dijo, no, o sea, yo también tengo que ayudar porque a mí en algún momento él me ayudó. E inmediatamente tomó sus herramientas, lo que él tenía, ¿cierto? Porque los pulpos sueltan tinta cuando se ven en peligro, ¿cierto? Y es como una manera de salir del peligro en el que se encuentran. Entonces el que dijo, no, pues yo boto la tinta para poder recoger al pececillo y así salvarnos la vida, los dos. Y además de eso, el pez grande sufrió una alergia debido a la tinta que el pulpo le botó. Así que el pez gigante se largó de allí envuelto de picores. Y en cuanto se fue, todos los peces acudieron a felicitar al pulpo por ser tan valiente. Entonces el pececillo les contó que él había ayudado al pulpo unos días antes, pero que nunca había conocido a nadie tan agradecido que llegara a hacer algo tan peligroso. Al oír esto, los demás peces del lugar descubrieron lo genial que era aquel pulpito, tímido, y que había habitado y no había habitante de aquellas rocas que no quisiera ser su amigo de un pulpo tan valiente y agradecido. Bonita la historia, ¿cierto? Entonces ahí hablamos, es una historia de solidaridad, es una historia en donde nos recuerda a nosotros que tenemos que ser agradecidos, que tenemos que siempre estar al pendiente del otro, que tenemos que siempre permitirnos, ¿cierto? Un proceso de amistad, pero también tenemos que mirar con qué personas nos vamos a amistar, ¿cierto? Entonces, digamos que el cuento en general nos enseña varias cosas. Entonces, nos habla sobre la solidaridad, que es un punto bastante importante, y más para el proceso de formación que ustedes y nosotros tenemos. Además de eso, nos habla de que nosotros tenemos habilidades y destrezas que pueden ayudarle al otro, ¿cierto? Entonces, en este caso, el pulpo tenía una habilidad. El pececillo tenía la habilidad de pronto de organizar las cosas, como le pasó con los tentáculos del pulpo, y el pulpo tenía una habilidad que era botar su tinta para sobreprotección, que le permitió escapar del pez grande. Entonces, si nos damos cuenta, todos podemos mirar que el cuento no solamente
está ahí para ser leído, sino además nos cuenta una historia que nos permite traerla hacia nosotros y nos permite hacer una comprensión general del texto. Además de eso, que si nosotros miramos, también nos enseña un poco de biología, nos enseña de los peces, nos enseña que dentro del mar pues hay peces pequeños, hay peces grandes, hay pulpos, ¿cierto? Nos enseña cuáles son las habilidades de cada uno de ellos. Nos enseña, por ejemplo, dónde habitan normalmente los pulpos, entonces si nos damos cuenta, entonces están bajo las rocas. Esas cosas nos permiten a nosotros encontrar o ver que no solamente nos hablan de una cosa en específico dentro de una lectura, sino que nos hacen un recorrido general, ¿cierto? Aquel que lee conoce su mundo, conoce su ciudad, conoce sus habitantes, conoce absolutamente todo lo que se encuentra a su alrededor. Ahora en tu cuaderno completa el siguiente cuadro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en este momento es completar un cuadro, ¿cierto? Que nos va a permitir hacer una comprensión muchísimo más alta. Entonces, los personajes. Entonces, ¿quiénes eran esos personajes? Entonces, vamos a escribir el nombre del cuento primero. ¿Cómo era el nombre del cuento? A ver, vamos a recordar. ¿Cómo era el cuento? ¿Cómo era el nombre del cuento? El gran lío del pulpo. Entonces, lo vamos a escribir. Entonces, ahí ya tenemos la primera respuesta. El nombre del cuento es El gran lío del pulpo, ¿cierto? ¿Quiénes eran los personajes? Entonces los personajes principales, pues el personaje principal, pues ¿quién era? El pulpo. Vamos a ponerle un nombre a ese pulpo, entonces van a poner pulpo y ustedes le van a poner el nombre que ustedes quieran. Y el otro personaje principal es el pececillo, ¿cierto? Y ya vienen personajes secundarios que son los otros peces y el pez grande. Ah, y la ostra, ¿no? Que es escurridiza. Pero la ostra no hizo ningún proceso durante el cuento, sino solamente pues que se le voló al pulpo cuando se la quería comer. Ahora me vas a escribir qué fue lo que más te gustó del cuento. Entonces, ¿qué fue eso que más te gustó del cuento? ¿Qué fue lo que menos te gustó del cuento? Eso es importante, porque yo tengo que poner digamos que, como diría mi profesor del diplomado, poner en tensión la lectura. Entonces, ¿qué fue lo que tú dijiste? No, esta parte no me gustó. E incluso, si quieres cambiar esa parte, cámbiala. ¿Por qué la cambiarías? ¿Listo? ¿Y qué otro final te imaginas del cuento? Entonces, tú vas a escribir un final. O sea, el final es que el pulpo salvó al pececillo y se fueron corriendo y al otro le dio alergia por la tinta, ¿cierto? Pero ¿qué otro final tú le hubieras dado a ese cuento? Esto hace, ¿cierto?, que comprendamos un poco más, que comprendamos qué es de pronto lo que nos quiere decir el cuento, qué pasó en el cuento y meternos en una historia general de ese proceso de cuento. Entonces, no se les olvide, nombre del cuento, personajes, vamos a ponerle nombre de los personajes, entonces el pulpo le vas a poner un nombre, al pececillo le vas a poner un nombre, ¿listo? ¿Qué fue lo que más te gustó del cuento y qué fue lo que menos te gustó? Y le vas a dar un final a ese cuento. Recordemos un mapa mental. ¿Por qué les pongo acá en este momento recordar un mapa mental? Porque ustedes van a empezar a hacerse esos mapas mentales. Porque ustedes, por ejemplo, vamos a hacer un mapa mental con el cuento que acabamos de leer. Entonces, el mapa mental, el cuento es el gran lío del pulpo, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son? Entonces eran un pulpo y un pececillo, ¿cierto? ¿Qué le pasó al pulpo y al pececillo? Ahí donde dice uso le podemos decir qué le pasó. Entonces, el pulpo en la primera parte del cuento se enredó sus tentáculos y sus tenazas porque quería comer. Entonces, ahí podemos dibujar al pulpo todo enredadito. ¿Quiénes pueden usarlo? Entonces, este cuento, ¿cierto? ¿Para quiénes son? Entonces, puede ser, este cuento es para niños porque tiene una comunicación directa para niños y es utilizada, por ejemplo, dentro de ética y valores. ¿Qué más hubo dentro de ese cuento? Entonces nos enseñó que dentro del mar se encuentran los peces, se encuentran los pulpos, se encuentran ostras, se encuentran peces mucho más grandes que se comen a otros, ¿cierto? Entonces el mapa mental lo que me ayuda es a entender con mucha más precisión la lectura que yo estoy haciendo, pero desde mis propias palabras y con dibujos y colores. Eso es el mapa mental. ¿Por qué puse el mapa mental ahí? El mapa mental lo puse ahí porque he visto algunas de las actividades que realizaron de la semana pasada y me di cuenta que hay algunos chicos que no me hicieron el mapa mental.
y de hecho el mapa mental es uno de los mejores diagramas que podemos hacer para comprender lo que estamos leyendo o la temática que estamos trabajando. Entonces ahora, del cuento que acabamos de leer, hacer un mapa mental. Entonces, recuerden, del mapa, y yo ya más o menos se los hice, entonces del cuento del lío, del gran lío del pulpo, ustedes van a hacer un mapa mental. Realizaremos un glosario del cuento que acabamos de leer. Recuerda que un glosario es una lista de palabras de las cuales no conocemos su significado. Entonces, ¿ustedes saben qué son ventosas? Ejemplo. Entonces, ustedes me van a decir, o sea, una de las palabras es ventosas. Entonces, ventosas es una parte del pulpo, ustedes me la van a contar. ¿Vale? Me deben hacer llegar las evidencias de que sí realizaron tanto el cuadro anterior, o sea, tanto este cuadro, ¿cierto? Como el mapa mental y el glosario. ¿Listo? Entonces, el glosario, no importa cuántas palabras, de 13 en adelante, pero tampoco es que cojan todas las palabras del cuento, sino realmente con las que ustedes tienen duda del significado, ¿vale? Y eso sería todo por el día de hoy. Espero que continúen su semana de una manera tranquila, agradable y orando por todos, oren por su familia, oren por la familia de sus compañeritos, oren por sus compañeritos, por sus profesores. Esto es importante. Saber de ustedes nos alegra muchísimo. Créanme que nos hacen muchísima falta, nos hace muchísima falta verlos en aula, verlos correr, verlos jugar, muchísimas cosas, hasta escucharlos dar quejas también nos hacen mucha falta. Entonces, los estaré pensando y les estaré recibiendo sus actividades. Yo en la medida de lo posible que pueda, en la misma rapidez que ustedes me envían la actividad, yo la reviso y así mismo les mando retroalimentación. Los quiero mucho y espero que se porten muy juiciosos con los papás, que les ayudemos también en casa, que tengamos la casa organizadita, que nos levantemos temprano, que no discutamos, que nos respetamos, ante todo la tolerancia, ¿vale, amigos míos? Dios les bendiga. Un besito. ¡Mua!